Bienvenidos a todos y vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar también la palabra del Señor. Amén. Saquen la palabra del Señor, por favor. Esta bendita palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que nos va a enseñar mucho. Ok. Vamos a hablar de un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y es sobre la necesidad de transmitir la palabra. Quiero que me acompañen, por favor, a el libro del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 28. Y vamos a leerlo desde el 18 hasta el 20. Cuando ya lo tenga, me dice amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo desde el 18 hasta el 20. Amén. La palabra del Señor nos habla de esta manera. Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta mañana voy a hablarle algo bien claro sobre lo que es la gran comisión. ¿Qué quiero decirle? Que el Señor Jesucristo, antes de irse a los cielos, Él dejó un mandato, no dejó una opción. Esto no depende de mi sentido de ánimo, si quiero o no quiero. Se trata de que si usted y yo amamos a Dios, necesitamos cumplirlo, porque las cosas se hacen con hechos y no con palabras. La palabra del Señor nos dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús? Que toda la autoridad le fue dada ¿por quién? Por el Padre. En el capítulo 17 de Juan nos explica sobre esa autoridad que Jesucristo no fue dada cuando Él estaba aquí. La autoridad de Jesucristo fue dada antes de la fundación del mundo. Solamente para que usted se quede tranquilo, quiero que me acompañe a Juan 17. Juan capítulo 17, para darle un poquito de luz en esta parte. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Dice Juan capítulo 17. Vamos a leerle desde el 1 para que usted entienda un poquito sobre este contexto. Estas cosas habló diciendo Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ahora la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, que dice ahí, del mundo. Jesucristo tenía gloria y tiene gloria. Jesucristo tiene potestad sobre toda carne desde el principio, no solamente de María para acá. Jesucristo siempre ha estado existente desde el principio. Por eso nosotros adoramos a un Dios, no un Dios así nomás, sino un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, qué importante que cuando Jesús dice aquí, toda la potestad me es dada, estaba diciendo que toda autoridad Jesucristo tenía sobre toda carne. Y hoy el Señor Jesucristo también tiene potestad. Entonces el Señor Jesucristo se acerca a los discípulos en esos tiempos y comienza a hablar con ellos y comienza a explicarles, miren, yo tengo toda la autoridad en todas las cosas, en el cielo y en la tierra. No hay otro como el Señor Jesucristo.
Entonces el Señor Jesucristo coge y les dice a sus discípulos y les da un mandato. Les dice, por tanto, id. Cuando le está diciendo, por tanto, id, les está dando un mandamiento. Les está otorgando y les está diciendo, hoy es el tiempo que ustedes vayan, no hay opción. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que hay mucha necesidad en esta tierra. En esta tierra hay mucha necesidad. Estamos creyendo que el mundo necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. Mi familia, mi país necesita de Dios. Mi familia necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Pero tenemos que entender que hoy en estos tiempos el mundo necesita de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez se está yendo a la perdición. Hay mucha gente que en estos tiempos está falleciendo. Y como iglesia, a veces solamente nos quedamos de decir, ay, pobrecito, ya se murió, le cogió el coronavirus y se acabó. Pero miren, hay algo importantísimo que nosotros tenemos que entender. Más grave que el coronavirus, más grave que el cáncer, más grave que el SIDA, más grave que cualquier otra cosa, se llama el pecado. Y si el hombre no se reconcilia con Dios, el hombre va a irse directamente al infierno, lamentablemente. Entonces, por eso tenemos que entender que el mundo necesita, porque el mundo cada vez está peor. Los hijos están en contra de los padres no se preocupan de los hijos. Ahora, cada persona está mirando por lo suyo y no miran por los demás. La maldad ha aumentado. La maldad está aumentando cada vez. El mundo está separado de Dios. Y el mundo, mientras no se le presente a Dios, a la gente que no conoce a Dios, jamás esto va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. Jesucristo lo dijo. ¿Pero por qué va a ir de mal en peor? Porque el hombre está separado de Dios. Miren lo que nos dice en Romanos 3:23 al 24. Acompáñenme a Romanos 3:23 al 24. Mire lo que nos dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué dice? De la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, pastor, yo no he pecado. Yo soy santo. Uy, si yo soy mejor que el Papa, dice, yo soy mejor que todos. Entonces, no. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. No hay un solo hombre aquí que no haya pecado y seguimos pecando todos los días. Entonces dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mundo ha pecado. Adán y Eva pecó. El niño que nace con pecado. Entonces, ¿qué necesidad que en estos tiempos sepamos que nosotros necesitamos de un Salvador? Necesitamos de Jesucristo. El mundo necesita a Jesucristo. Y por eso nos mandó el Señor Jesucristo un mandamiento. Y nos dijo, ir, vayan, dice, por todo el mundo. Vayan y prediquen el Evangelio, que es súper necesario. Por tanto, ir, dice, primero, vayan. Es una obligación. Es un mandamiento. No es, como les dije, dependiendo de cómo yo me siento. Si llueve, salgo. Si no llueve, no salgo. Si me siento bien, predico. Si no me siento bien, no predico. No. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos ir creciendo en esta vida espiritual. Acuérdense que el crecimiento de la vida espiritual va por etapas. ¿Sí? Cuando nosotros recién empezamos, nos convertimos en unos oidores. Pero cuando vamos avanzando, nos convertimos en unos hacedores. Pero cuando ya llegamos a conocer al Señor Jesucristo en una cierta medida, ya nos convertimos en unos colaboradores del Señor. Escuche bien, no es que Dios necesita de mí, no, yo necesito de Dios. No es que porque yo le sirvo a Dios, pues le estoy haciendo un favor a Él, no. Dios nos está haciendo un favor,
por habernos escogido a nosotros, tal como somos. Así de imperfectos, pastor, sí. Uy, pastor, pero yo ni siquiera me peino, ni me baño, pastor, y así Dios me ama. Sí, así Dios le ama, así Dios le quiere utilizar, así tal como usted está. Porque acuérdese que Dios no vino para los perfectos, Dios vino para los imperfectos, Dios no vino para los sanos, Dios vino para los enfermos. Entonces Dios vino a coger lo más vil del mundo, dice, para menospreciar a los sabios. Entonces en ese grupo está usted, estoy yo, estamos todos aquellos que un día estábamos lejos de Dios. Entonces, qué lindo saber que Dios pudiendo mirar al otro hermano, pudiendo mirar a un doctor posiblemente, pudiendo mirar a una persona que se cree todo sabio, le miró a usted, me miró a mí. ¿Para qué? Para que cumplamos la gran comisión, para que pues llevamos nosotros en estos tiempos buenas noticias, noticias de esperanza. Pero la iglesia no puede quedarse dormida, porque a veces nos decimos, ay, pastores, que ya con esto del COVID, ya no podemos ya evangelizar, ya nos quedamos ahí y viva la fiesta. No, el Señor Jesucristo nos mandó un mandamiento y nos dijo, vayan, sin opción, vayan. Y necesitamos hoy en estos tiempos ir. ¿Y cómo vamos a ir, pastor? Siendo sabios, prudentes. ¿En qué sentido? Aprovechemos las herramientas que Dios nos está dando. ¿Sabían que el Facebook no solamente es para sacarme fotos? Coge, me pongo Photoshop y salgo bonito. No, no. Hoy en estos tiempos la iglesia tiene que ser una iglesia efectiva. Hoy tenemos redes sociales, tenemos la tecnología y qué importante que podamos utilizar. Mis queridos, si usted, no digo que, escúcheme bien, yo no le digo que tener Facebook es malo, no le digo que tener Instagram es malo, no le digo. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que teniendo nosotros Facebook, pasamos todo el tiempo mirando fotos, mirando videos de otras cosas, compartimos nuestras fotos, pero nunca compartimos un versículo, nunca compartimos un mensaje, porque creemos que Dios nos llamó para ser detectives. ¿Qué quiero decir? En lo secreto nomás. Que nadie sepa que yo soy un hijo de Dios. Que nadie sepa que yo soy un embajador de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante que si usted tiene Facebook, usted pueda compartir la palabra de Dios. Que todos sepan que Jesucristo es el Señor. Y no se enteren después de cuando sucedió algo grave. A veces fallecieron amigos, a veces fallecieron posiblemente familiares. Y ahí nosotros cogemos, en esa ocasión, mandamos un versículo. Y esas personas dicen, ve, ha sabido la Biblia. Serían cristianos. Ya como 20 años le conozco y recién sé que ha sido lector de la palabra, dice. Ha sabido algo del Señor. ¿Por qué no mejor en estos tiempos de esperanza, en estos tiempos complicados, porque nos estamos dando cuenta que hoy ha subido el índice de la muerte? Hoy en estos tiempos estamos viendo que han aumentado las personas que están falleciendo con esta enfermedad. Nuestro país está prácticamente infectado con todas las cosas. ¿Qué hago, pastor? ¿Será que me meto a la casa y nunca más salgo, pastor, y ahí no me voy a contagiar del COVID? Ahí me quedo quieto. No, usted estando en la casa se puede contagiar. ¿Quién sabe? Lo que necesitamos es tener a Cristo en mi corazón, que si yo estoy en la casa, si me infecto, Cristo está conmigo. Si no me infecto, Cristo está conmigo. ¿Por qué? Porque conozco en dónde está mi vida. ¿En dónde está mi corazón? Entonces, qué importante. El mundo necesita de Dios. Y Dios quiere utilizarle a usted. Dios quiere utilizarme a mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas. Necesitamos hoy más que nunca entender que las personas están con una hambre del Señor.
Hoy más que nunca Dios está abriendo corazones con esto que está pasando. Muchas gentes están aceptando al Señor Jesucristo como único Señor. Recién escuché una noticia en la HCJB que musulmanes, escúcheme bien, los musulmanes, 3,000 musulmanes terminaron aceptando al Señor Jesucristo como su único Señor, su único Salvador. ¡Qué espectacular! Y vaya pues allá al país musulmán. Allá es un delito conversar de Jesucristo. Pero Dios ha abierto puertas y los musulmanes se están convirtiendo a Dios. ¿Por qué? Porque están cansados de la tiranía de los gobiernos. Están cansados de esa gente que sin Dios hace lo que quiere. ¿Se da cuenta? Hoy la gente está abierta. Y hoy no más. ¡Qué lindo! Hoy día me fui a la tienda, miren un testimonio, ahorita, reciencito, hablando hace 1 hora y 15 minutos, con 3 segundos, con 14, no, mentira, eso no. Entonces, hace 1 hora y media, atrás, imagínense, fui a la tienda, compré pan y me fui a la tienda de un vecinito, y el vecinito, él me pregunta, pues, como él vive en el primer piso, y cuando yo aquí predico la palabra, grito tan fuerte que hasta los ojos se me salen. Y él creo que ha sabido escuchar. Entonces me dice, vea vecinito, ¿a qué horas comienza el culto? Dice, tenga mi teléfono. Ahí inclúyame en el grupo de la iglesia. Él me dice a mí. Vea, ¿se da cuenta? Entonces digo, Señor, veo que la palabra nunca regresa vacía porque algunas ocasiones hemos conversado también de la palabra con él. Y él ya me dice, vea, inclúyame al grupo. Yo sé escucharle también. ¿Se da cuenta? La gente anda con hambre, pero dice su palabra que la mies está lista, pero pocos son los obreros. La mies está lista, pero pocos son los obreros y los pocos dejados. No queremos predicar, no queremos dar. Entonces, qué importante que hoy usted y yo comencemos a bombardear al mundo, pero no con bombas atómicas, no con metralletas, sino con la palabra de Dios. Esa palabra viva, esa palabra que cambia las vidas. Hoy los estudiantes de mañana estaban estudiando 2 de Timoteo, 2:17 creo que era, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba escuchando lo que estaban diciendo, que la palabra de Dios decía que era útil. ¿Para qué era útil? Para instruir, para corregir, para enseñar. ¿Para qué más dijo? A fin de que el hombre, ¿qué cosa? Sea perfecto, ¿sí? El hombre en Dios sea perfecto para toda buena obra. Y era qué hermoso saber cómo la gente se va preparando, pero lo que recibe de gracia, ¿qué tiene que hacer? Dar de gracia también a los demás. Para algo se está preparando. Yo les felicito para aquellos hermanos que tienen esa hambre, porque el hecho que estén estudiando me hace notar que tienen una hambre de Dios, que no quieren ser solamente aquellas personas que solamente viven en la banca. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando jugaba fútbol antes de casarme, yo sabía jugar fútbol. Sí les he contado, ¿no? Me encantaba el fútbol. Y a mí nunca me gustaba estar en la banca, créanme. Así flaquito como yo estaba, me gustaba siempre estar jugando de titular. Yo tenía ventajas, uno flaquito se pasaba por la mitad de esos 2 defensas, me pasaba, el viento me ayudaba y iba más rápido y llegaba al gol. Una máquina, mi hermano, era bueno. Pero no me gustaba, cuando ya me sacaban, ya me sentía mal ya. Decía, Dios mío, bendito, ¿cómo van a sacarle a este flaco mejor que Messi, pues? ¿Cómo? Pero bueno, pero no me gustaba estar en la banca. A mí me gustaba estar de titular. En las cosas del Señor es de la misma manera. Como le digo, usted cuando empieza primero de oidor. Escucha. Pero después el Espíritu Santo viene y le hace un hacedor de la palabra. Y después, cuando usted es un hacedor de la palabra, usted comienza a ser un instrumento de Dios. Y ahí usted ya no va a ser hermanito de banca. Porque algunos hermanos en la iglesia, bueno, ya no estamos en la iglesia, pero algunos hermanos en la iglesia ya tenían el nombre puesto ahí. Ya tenían. Y aquí se sienta, decía tal hermano. No digo los nombres porque después me van a linchar. Pero aquí ya, este puesto es mío. Llegaban, quiten, este puesto es mío, nadie se meta.
Entonces ya nos quedábamos solamente con eso, hermanos de banca, pero nunca éramos unos hermanos que decían, no, 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 no. Esta banca está vacía y esta banca tiene que estar ocupada por alguien que necesita de Cristo. Y el Señor quiere eso, que nosotros en estos tiempos comencemos a hacer caso al mandamiento del Señor Jesucristo, que cumplamos de la gran comisión, que nosotros en estos tiempos comencemos a hacer caso, vayan y hagan discípulos. Segunda cosa, qué tenaz, ¿no? Primero nos da un mandamiento, que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Cómo voy a predicar? Hoy usted puede predicar en las redes sociales. Facebook tiene que estar inundado de versículos, de palabra, de mensajes. Así que por un instante, déjele a Chilindrina a un ladito, al Chavo del 8, déjele a Rambo, a Marimás. Ay, Mr. Che, pastor, me gusta Mr. Che, y compartimos una receta, pero espectacular, pero no compartimos la palabra de Dios que nos trae salvación. Compartimos algo que alimenta nuestra carne, pero no compartimos lo que puede alimentar nuestro espíritu. Por eso la iglesia, dando gracias a Dios, todos los días, de lunes a viernes, se está orando, pero se está compartiendo también una pequeña porción de la palabra con algunos hermanos que están preparándose en la escuela bíblica. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Entonces la iglesia todos los días, y eso es lo que se comparte en la iglesia, cojan y compartan hacia los demás, hacia sus amigos, hacia sus parientes, porque el mundo necesita. Quizás hay muchos hermanos que digan, ay, pastor, pero yo quiero ser misionero, pastor. Yo quiero irme a la China, dice. O no, mejor me quiero ir al país donde que nuestro amado pastor nació, Corea. Quiero irme a Corea, pastor. Pero si no cogemos y no empezamos con nuestra propia nación, ¿cómo el Señor nos va a llevar a Corea? ¿Quiere irse a Corea? Busque un coreano aquí en el Ecuador y trate de hablarle la palabra de Dios. Pastores, que yo quiero ir a Nueva York, allá, ¿verdad? Donde el pastor David, allá quiero irme a Houston y allá voy a predicar el evangelio, ¿verdad, pastor? Listo. Búsquese un gringo y trate de predicarle el evangelio en inglés. ¿Se da cuenta? Pero si no puede compartir la palabra aquí en el Ecuador, ¿para qué se va a ir allá? Va a estar allá más perdido que piojo en cabeza de un elefante. Bueno, no sé si los piojos subirán a los elefantes, pero va a estar perdido, porque ni siquiera el dialecto lo sabe. Entonces necesita aquí comenzar primero. Necesita aquí compartir la palabra de Dios. Comparta. Si usted sabe inglés, mande unos versículos en inglés. Sí, no sé cómo se dirá. Dios te ama en inglés. Bueno, como no estoy compartiendo en Zoom así nomás, pero ya le voy a tomar la lección al hermano Javier para ver cómo se dice Dios te ama en inglés. Sí, yo lo único que yo sé que amor me parece que es love y Dios good. Pues sí, estoy bien, no, pero te ama, no sé. Entonces la cuestión es que Dios te ama. Dígale en español, en inglés, en china, en corea, y lo que usted piense y sepa hablar. Lo importante es que usted coja y usted transmita la palabra de Dios. Utilice Facebook. Verá que no le digo el Facebook es del diablo, no. Utilice esa herramienta. Aproveche. Ponga ahí un versículo. Ponga un video que dé esperanza. Ponga algo que traiga esperanza a este mundo que lamentablemente está contagiado de esto. Y esto solamente es el principio, escucharán bien. Esto es un principio. La tierra está como esas mujeres que están a punto de dar a luz. Porque el Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. El Señor ya viene. El Señor está cerca, más cerca de lo que usted piensa. El mundo, créame, esta pandemia al mundo le hizo aprender que el mundo es vulnerable. Que el hombre no es un Dios, porque antes que pase eso, había mucha gente que sacaba pecho y decía, a mí nadie me tumba. Si el trópico les tumba y les tiene ahí arrastrados en la vereda, imagínense. Y decían y se creían prepotentes, ¿no? No es que con mi plata yo pueda hacer lo que quiera. A mí nadie me dice nada. Sí, se creían hijos de Paquita, la del barrio. Sí, todos machos, todos malos ahí. Pero esta pandemia
les arrinconó contra la pared, nos arrinconó contra la pared y andamos con el Jesús en la boca. Ay, Jesús, Jesús, que no me toque esto, Jesús. Pero esto nos enseña para que el hombre deje de ser prepotente, deje de ser arrogante, deje de confiar en él mismo. Porque a veces los hombres endiosamos a los hombres y nos creemos también nosotros dioses. Pero esto nos hace vulnerables, nos hace entender que somos creación de un Dios, que solamente Dios tiene el control de todo. Y si Dios no está ahí, nuestra vida no vale absolutamente nada. ¿Qué le quiero decir? Que el mundo necesita del Señor y necesitamos transmitir la palabra de Dios. Es un mandato. Y dijo, y vayan y prediquemos el evangelio. Cumplamos la gran comisión porque el mundo necesita de Dios. Otra cosa, segundo punto. Mi país necesita de Dios. Mi país, el Ecuador, necesita de Dios. ¿Por qué voy a estar pensando en otros países? Yo ya estoy compartiendo ahí. Usted coja y comparta versículos en el Facebook, llega a otro mundo. Usted está aquí del Ecuador. Usted compartió un versículo y le llega al otro lado, a la China. No sé cuántas diferencias hay de horas. Pero pensemos primero en casa. Primero pensemos en nuestro país, el Ecuador. Lamentablemente el Ecuador está infectado, no de coronavirus, está infectado de pecado. Y el pecado nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar al infierno, y ahí se va a terminar todo. Estamos viendo cómo lamentablemente los gobernantes en una corrupción terrible que están. Qué pena. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay Dios, está ahí. No, Dios no está ahí. Si Dios no está en los gobernantes, imagínense en el pueblo. Para eso fue escogido usted. Para eso fue escogido yo. ¿Para qué? Para que podamos transmitir la palabra. Que la palabra pueda llegar en nuestro país primero. Tengamos compasión por nuestra gente, por nuestro país. ¿Cómo puedo predicar? No solamente de boca, predico también con acciones. Cuando si yo tengo, ayudo al que necesito. Si yo tengo ahí 2 latitas de atún, ayudemos al que no tiene, pues. Así se evangeliza. Así se hace a conocer a Dios. Porque no solamente se trata de decir, ay, Dios te ama, verás. No. Se trata de que Dios le digo, Dios te ama, pero con mi mano también le estoy demostrando el amor de Dios. Ayudemos a los que necesitan en nuestro país primero. Que nuestro país pueda ser un país que pueda ser evangelizado tanto que el Ecuador se convierta en un país cristiano, adorador del único Dios verdadero, adorador del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Nuestro país lamentablemente es lleno de idolatría. Adoran a todo mundo aquí. A Dios, a santos, a vírgenes, a hombres, todo mundo. Y Dios aborrece la idolatría. Por eso qué importante que nosotros, como hombres, hijos de Dios, podamos transmitir la palabra de Dios a nuestra nación primero. Me dio mucha tristeza hace muchos años atrás, ya no me acuerdo. Vino un hombre a esta tierra, hablemos así, a nuestro Ecuador, hicieron acá una reunión en el Parque Bicentenario, con todo el respeto, vino aquí el Papa, y qué pena, toditos se llenaron, toditos ahí. Y yo dije, el Papa va a transmitir algo bueno, va a dar la palabra de Dios. Dijo 4 palabras y se acabó. Desperdicio de tiempo. Cuando el hombre necesita de Dios, nuestro país necesita a Cristo. Nuestro país necesita de Cristo para que esto siga adelante. Recién anteayer escuché unas noticias que lamentablemente esto está siguiendo duro. Nuestro país está muriendo de una manera tenaz con el coronavirus. Pero nuestro país también se está cayendo a pedazos en la economía porque los unos se aprovechan de los otros. Necesitan de Cristo nuestro país. No estamos para juzgar a nadie. Estamos para transmitir la palabra de Dios. La palabra nos cambia. ¿Se da cuenta?
Mire lo que dice en Salmos 33, 8, 12. Salmos 33, 8, 12. Dice la palabra del Señor: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace de nuevo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado, ¿qué dice ahí? La nación cuyo Dios, ¿qué dice? ¿Es una virgen? ¿Es un hombre? ¿Es un santo? ¿Qué dice? Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el único gran yo soy, el eterno. Dice, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El Señor ha escogido una nación que sí es Israel, pero el Señor escogió a sus hijos, que somos nosotros. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. La nación, el país que ande con Dios será bienaventurado, será dichoso, será feliz, será bendecido. Pero la nación que ha dejado a un lado a Dios, lamentablemente se va a caer a pedazos. Hemos visto nosotros cómo las naciones aquí en el Ecuador, por la misericordia de Dios, por algunas, doy gracias a Dios por algunos gobernantes que abrieron el libre culto, que podemos leer la palabra. Estamos siendo bendecidos, a pesar de todo lo que ha pasado, porque me han dicho algo, me han dicho, pastor, el único país más rico del mundo se llama Ecuador. Le digo, ¿cómo así? Roban y nunca se acaba la plata, me dice. Yo me pongo a pensar, digo, Simón, ¿no? Roban y nunca se acaba la plata aquí en nuestro país. Digo, el Ecuador es bendecido porque tenemos libre culto, podemos leer la palabra, podemos orar libremente todavía. Y por eso estoy más que seguro que aunque venga crisis a nivel mundial, el Ecuador siempre estará como país siguiendo adelante. El pan no faltará en las familias del Ecuador, porque el Ecuador se está constituyendo en un país que conoce al Señor. Pero hoy el Ecuador tiene que conocer al único Dios verdadero, y ese se llama Jesucristo. Y vamos a tener más bendición todavía. Si así como estamos con idolatría, con perversidad del hombre, tenemos bendición, mucho más cuando el Ecuador conozca y le acepte al único Dios verdadero y nos cansemos de tanta idolatría, de tanta adoración a los hombres. ¿Se da cuenta? Qué importante que nosotros velemos por nuestro país, orando, actuando, evangelizando. Qué importante. Y nos llama el Señor, no solamente que vayamos, sino que hagamos discípulos del Señor. Discípulos del Señor. No se trata solamente de decir, oye, Dios te ama. Se trata de hacer discípulos para el Señor. Y ahí me lleva al tercer punto. Mi familia necesita de Dios. Mi familia necesita de Dios. Tenemos familias, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos tíos, y nosotros no les predicamos. Nuestros familiares a veces viven grandes problemas, pero a veces presentamos a un psicólogo, presentamos ahí a la doctora Corazones, a Walter Mercado. Oye, léete el horóscopo. Ahí en el comercio sale y ahí te va a decir lo que este día te va a venir. Y no presentamos a Cristo como su Señor, su Salvador, el que puede hacer nuevas cosas. ¿Se da cuenta? Mi familia necesita de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. O sea, que usted se constituya, la gente de afuera piense y su familia piense que el día que necesita de alguien, a usted le van a llamar. Sea inspiración para los demás.
Seamos inspiración para nuestra familia, para que ellos sepan que cuando habla alguien con usted, usted es un mensajero de Cristo. Una vez yo conversando en mi trabajo, no sé si yo les conté, en mi trabajo a mí me pusieron el apodo el Padre Alberto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Freddy Alberto, de repente. Sí, no se asusten, Freddy Alberto. Para los amigos y familia en Cristo, Freddy. Para los de negocios, Alberto. Pero en el trabajo me conocen como Alberto. Y allá yo llegué, el primer día que yo llegué, me presenté, les di la mano, pero cuando me dieron ya la parte donde que yo tenía que trabajar mi área, me dieron una radio. Yo cogí, prendí la HCJB. Mientras todos comenzaban a escuchar, la bruja, ¿cuál otra hay? ¿Usted que sabe escuchar? No, no le estoy preguntando a usted, sino a mi tía que está aquí conmigo. Ya, bueno, no me acuerdo. La Majestad, ¿sí? Sí, sí. La otra, y hay una radio que se llama La Otra, de repente. Ya no es la misma, sino La Otra. Se da cuenta. Y hay un montón de nombres. Pero yo cuando llegué puse HCJB. Y escuchando ahí mensajes. Ya todos se quedaron locos. Dijeron, ¿viste? O sea, todo el mundo escuchando Ángel Guaraca, pero este man está escuchando otra cosa. Pero ya cuando ya entraban y se quedaban escuchando, decían, ¿qué es eso? Yo les decía HCJB, mensajes para el alma. Y ahí ya comenzaron a conocerme que ya era cristiano y de ahí me pusieron Padre Alberto. Porque yo cuando ya conversaba, porque todos cuando se acercaban me decían, oye, ve esa secretaria qué bonita que está, me decían. Ve esa contadora qué hermosa que está. Pero yo rápido ya comenzaban y hablaban conmigo y ¡pum! Les mandaba la palabra de Dios. Ya se enteraron que era cristiano. Cosa que decían, no, con él no hay cómo hablar de esas cosas. Y cuando él venía, y a veces eran mal hablados también. Qué mal hablados. Una palabra buena y 10 malas. Y venían nomás con sus palabrotas ahí. Entonces ahí sí me tocó pararme como Jesús. Les dije, verán mis compañeros hermosos. De la puerta para acá, ustedes pueden hablar lo que quieran. De la puerta para afuera, hablen. Mátense si quieren. Pero de la puerta para acá, mi área de trabajo, ustedes no me dicen una sola palabra. Ustedes no van a convertir la casa de Dios en guarida de ladrones. Como Jesús. Entonces, ellos ya me conocían. Y ellos sabían que no podían estar hablando ni de adulterio, no podían estar hablando cosas que de pecado. Pero ellos, cuando necesitaban algo, se acercaban. Me decían, vea, Padre Alberto, deme un consejito. Y ahí conversábamos y hablábamos de la palabra del Señor. Eso era cuando estaba trabajando. Ahora vuelta, no sigo trabajando todavía, de repente. Porque una vez creo que le preguntaron a mi hija, ¿tu papá qué hace? No trabaja, es pastor, dice. Como que los pastores no hicieran nada. Sí, no, trabajo de pastor es lo más duro que hay. Sí, entonces, hoy que ya Dios me ha dado la posibilidad para estar con un negocio, ahora mi obligación es compartir a las personas, los clientes que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ahora esa es mi obligación. Ya me mandé a hacer una tarjetita y ahora yo en esa otra tarjetita voy a mandarme un sello con un versículo ahí en la parte de atrás. Comparto mi tarjeta y ahí va a estar también un versículo de esperanza para esos clientes que vengan a buscarme. Pero hay que aprovechar. Lo que yo quiero decirle es que necesita la gente de Cristo. Que su familia necesita del Señor. Necesita del Señor. Hable a su familia. No importa que le digan, ya me dijiste ya lo mismo. Sí. Hable hasta el último día de su vida. Que de su parte no falte. De su parte, el día que usted muera y el otro que no conoce a Dios se queda, pueda decir, él me hablaba de Dios. Él me decía esto, él me hablaba de Cristo, él me decía que me arrepienta, él decía que Dios puede cambiar mi vida. Y tengan ese recuerdo de usted. O el día que él muera y usted siga vivo. Cuando llegue a los cielos y tenga que rendir cuentas al Señor, él no tenga excusa de decir, no, a mí no me hablaron. A mí no me hablaron. Yo nunca he sabido que Jesús era el Salvador del mundo. Y eso que tenía un amigo cristiano, ¿no? ¿Se da cuenta? Por eso en Ezequiel nos dice que nosotros, si hablamos a las personas de Cristo, la sangre de ellos no correrá en nuestras manos. Pero si no hablamos,
el día que muera y yo me muera, el Señor va a decir, a ver, yo te di la oportunidad que hables y no hablaste, ahora me rindes cuentas por la vida del que está ahí. Tú le conociste y no le hablaste. Así es del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor nos dice, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. ¡Wow! Y ahí es otra cosa. Ese tema le voy a dar la otra semana sobre cómo es ser discípulo de Cristo y formar discípulos para Cristo. Escúcheme bien. Hay un librito que el Instituto Global Mission me obsequió y estamos estudiando ese libro. Qué hermoso, qué hermoso. Ese dice discipulando como Jesús. Pero ese ya le voy a compartir también. Voy a hablar con el pastor para ver si me da la autorización. Pero estoy en la primera parte, escúcheme bien. Recién estoy en la primera. Estoy hablando de ir y predicar el evangelio. Porque mi familia necesita del Señor. Hay matrimonios destruidos, jóvenes destruidos, vecinos destruidos, el mundo destruido, mi país destruido. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del Señor. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Lo último. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Pero me olvidé de leerles el versículo de mi familia que necesita a Dios. Vamos a Deuteronomio 6, 5, 8. Miren. Deuteronomio dentro del Pentateuco para los estudiantes, ¿no? Como ellos ya están siendo estudiantes, me toca hablarles así también, porque ellos ya van a aprender griego y hebreo. Entonces, Deuteronomio, los 5 primeros libros dentro del Pentateuco, de repente, para los que están estudiando. Ok. Capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice, para adelante. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, que dice ahí, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¡Wow! El Señor nos llama para que nosotros conozcamos del Señor, conozcamos de Dios. Primeramente amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero una vez que amemos al Señor, nos dice que nosotros repitamos a nuestros hijos la palabra del Señor. Repitamos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestra familia la palabra del Señor. Cuando usted tenga la oportunidad, enséñele al Señor, enséñele, preséntele al Señor a sus hijos, a su familia, a sus tíos, a sus cuñados, a la suegra también, porque la suegra también necesita de Cristo. Presente el evangelio y le aseguro que esa suegra será una de las mejores suegras del mundo. Y usted dirá, qué linda que es. Yo amo a mi suegra, amo a mi suegro, créanme. Y no porque para hacer méritos, no. Pero mi suegra, créanme, es una linda mujer. Conoce del Señor, no hay como ella otra mujer. Créanme, algún rato les presento a mi suegra, creo que ya les presenté a los de Sur. Pero, mis queridos, necesita nuestra familia del Señor. Amén. Necesita nuestra familia del Señor. Hablamos la palabra. Y dice Jesús, ir, mandamiento, vayan. No hay opciones, no hay excusas, no es por sentido de ánimo, es porque es un mandamiento de Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Díganme amén. Entonces, por amor a Cristo, predique el evangelio. Esta semana, para los líderes, escuchen bien, para los líderes de remanentes, ustedes van a ser los primeros que van a bombardear las redes sociales. Van a comenzar a predicar el evangelio, a transmitir el evangelio. Y ahí sí termino. Yo necesito de Cristo. Yo necesito de Cristo. ¿Por qué necesito de Cristo? Porque si yo no dejo que Dios cambie mi vida,
¿cómo voy a ser inspiración para otras personas? Yo no puedo decir como unos amigos del trabajo, ¿no? Bueno, más era por molestarme, pero ellos cogían el tabaco, prendían el tabaco, se fumaban. Padre Alberto, no hará esto, dice, porque esto es malo. Dice. Es que ejemplo, ¿cómo va a decirle que no haga eso cuando él está haciendo eso? O sea, yo necesito de Cristo para que Cristo cambie mi vida, que transforme mi vida. Porque si Cristo no transforma mi vida, ¿cómo yo voy a poder ayudar a otros con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que cambien vidas? Mi vida es una inspiración para los demás. Yo no soy el salvador del mundo. Cristo es el salvador del mundo, pero sí soy un instrumento de Dios. Sí soy esa flecha que Dios quiere poner en su arco para ser efectivo y dar al blanco. Dios quiere utilizarle a usted, Dios quiere utilizarme a mí, pero Dios quiere cambiar primeramente su vida. Quiere cambiar mi vida. Entonces tengo que cambiar, yo necesito de Dios. ¿Y cuándo necesito de Dios? Todos los días de mi vida. Yo voy a necesitar de Dios hasta el último día que pueda respirar. Eso es lo lindo de la vida. Porque si no necesitara de Dios mañana, me haría arrogante, me haría dependiente de mí mismo. Necesito de Dios todos los días de mi vida. Pastor, pero usted es predicador. Mucho más todavía. Porque el diablo le tienta a los que están en la palabra de Dios. A los hijos de Dios, el diablo va a estar como un león rugiente. El diablo no le gusta que conozcan del Señor. Y va a estar molestándole. Pero dice, para los que creen en mi nombre, Dios les dio la autoridad para echar fuera demonios. Les dio esa autoridad. Pero mis queridos, el diablo anda ahí como un león rugiente y va a molestarle a usted. Al mundo no, porque el mundo está cautivado. El mundo ya está en el mundo y el mundo ya está en las manos del diablo. Pero los que hemos salido de las manos del diablo, los que hemos salido del mundo, ahora de las tinieblas somos trasladados a la luz admirable que es Cristo Jesús. Yo necesito del Señor. Porque si yo no tengo al Señor, mi familia se va, se destruye, mis hijas se destruyen. Si yo no tengo al Señor, mi vida se va a destruir. ¿De qué le sirve al hombre, dice, conquistar el mundo, tener todo lo del mundo, tener plata, carro, casas, si al final todo se va a destruir? ¿Quiere una casa? Primero conozca al Señor. Porque esa casa, si no tiene a Cristo, se va a convertir en una guarida de ladrones. Quiere un carro, primero conozca del Señor y después cómprese el carro. Porque si no, ese carro va a servir para un adulterio, para su esposa, para sus hijos. ¡Wow! ¡Ay, pastor, yo quiero tener amigos! ¡Quiero tener amigas! Quisiera tener 1 millón de amigas. Sí, para ir de shopping. Antes de conocer amigas y amigos, conózcale al Señor. Conózcale a Él. Si usted es una hija, un hijo de Dios, necesitamos cumplir la gran comisión. Hay mucho que hablar. Verá que solamente este día, solamente cogí una palabrita. Por tanto, id, nada más. La otra semana vamos con lo segundo. Y hacer discípulos en todas las naciones. Y ahí vamos a hablar un poco. Discipulando como Jesús, buen manual. No Manuel, manual dije. Hay algunos hermanos que están medio sorditos. Si se da cuenta, el Señor quiere capacitarnos. Hay un lema del Instituto Global Mission que el pastor David siempre sabe decir, que el Señor quiere capacitarnos. Cabeza, corazón, competencia, carácter. No se olviden, le dejo eso. El Señor quiere llenarnos, quiere capacitarnos en cabeza, corazón, competencia, carácter. Esa va a ser una lección. Pastor Eduardo, si me está escuchando, tómale la lección a los estudiantes. Cabeza, corazón, competencia, carácter. Algún día hablo sobre las 4 cosas. Pero necesito de Dios. Miren lo que dice en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Necesito de Dios. Porque yo pienso que estoy caminando bien en la vida. Pero no estoy caminando bien en la vida. Mi vida se va a destruir si no tengo a Dios en mi corazón. Necesito dirección en mi vida. Necesito restauración en mi vida. Y solo Cristo me puede hacer eso. Solo el Señor puede restaurarme. El bendito Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya vamos a hablar. Ese es otro tema más abajo que habla sobre vayan y nombre, bauticen el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero solamente me quedo con esto. Y mandamiento. Y obligación. Y no hay excusas. Y no es negociable. Esa palabra ir no es del pastor, es del pastor de pastores, Señor de señores, el Señor Jesucristo. Iglesia, tiempo de despertar. Aprovechemos hoy que la gente quiere escuchar, que la gente quiera saber del Señor. El mundo necesita de Dios, mi país necesita de Dios, mi familia necesita de Dios, yo necesito de Dios. Cumplamos la gran comisión. Y yo les felicito para aquellos hermanos que están ganando almas para el Señor. Les felicito, a todos les felicito, porque yo ya me estoy enterando que están ganando almas para el Señor. Gracias para todos los líderes que están trabajando en los remanentes. Siga compartiendo el link de Zoom. Solo comparta el link de Zoom. Dele a su amiguito, a su amiguita. Jóvenes, gracias, porque ayer me enteré del líder de jóvenes, hermano Javier, que han ganado otros jóvenes también para el Señor. Gloria al Señor. ¿Y qué decir? Hoy día la hermana Pamelita creo que trajo una nueva estudiante. ¡Wow! Eso es un tema espectacular. Eso voy a coger como dice. Haciendo discípulos. Siga a mi hermana Pamelita. Sígale chequeando. Sígale. Acompáñele en ese crecer. Un fuerte aplauso para ella también. Y mucho más. Está la hermana Charito. No se me esconda mi hermana Charito. Ya me contó el pastor Eduardo. Wow, la hermana Charito, que Dios le siga bendiciendo. Se ha ganado un joven para Cristo. Y ella un día me dijo, pastor, yo no sé ni leer ni escribir. Me dijo, ¿cómo voy a ganar? Ahí está. Vea, cachetada me dio. ¡Tac, tac! Ganado un alma, pastor. Vea, sin leer ni escribir, dice. Ahí está. Ganado. Felicitaciones, mi hermana Charito. Dios le sigue utilizando. ¿Se dan cuenta que el mundo necesita de Dios? Y al lado creo que hay un joven también. Gracias. Necesitamos del Señor. Para que Dios restaure el mundo. Para que Dios restaure nuestro país. Para que Dios restaure nuestra familia. Dios restaure nuestra vida. Necesitamos la luz del Evangelio. Necesitamos a Cristo. Solo Cristo es el que nos puede cambiar la vida. Solo Cristo. Por eso su palabra, termino con esto. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizás para los nuevos de Zoom, para los de Facebook, esta primera vez escucha que tenemos un mandamiento de parte de Cristo que tenemos que predicar el evangelio de salvación, de restauración, pues bienvenido. Si no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que hoy le acepte como su Señor y su único Dios, su único Salvador. Para los que están peleados con Dios por haber situación se fueron, tiempo de reconciliarse con el Señor. Acérquese al Señor. Y para los que ya conocemos, sigamos trabajando para el Señor. Sigamos trabajando. Ya es tiempo de dejar de ser oidores. Es tiempo de ser hacedores e instrumentos en las manos de Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, te damos las gracias. Mi amor, quiero levantar mis manos. Te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú podías escoger a otro lado, pero nos escogiste a nosotros para darnos un propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos, Señor,
esos obreros que necesitan de ti. Nuestros hijos necesitan de Dios. Nuestra familia necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. Nuestro país necesita de Dios. Yo necesito de Dios.